1928. En el mundo se acerca el fin de los años locos, con su juventud dorada, sus promesas y sus sueños. La música de jazz áspera y nostálgica domina la escena. Las multitudes se agitan y se divierten sin saber bien qué les espera. En Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen asume por segunda vez la presidencia de la República. La Unión Cívica Radical, el primer partido popular en la historia argentina, lo ha llevado de nuevo a la Casa de Gobierno. Defendió la neutralidad y la independencia argentina frente a las grandes potencias. Anticipó las leyes de jubilación. Promovió la jornada legal de trabajo de 8 horas. Humanizó las condiciones laborales en obrajes y yerbatales. E hizo general el uso del guardapolvo blanco en las escuelas para que los chicos argentinos se sintieran hermanos e iguales de otros chicos argentinos. Ya estamos en 1930. El mundo capitalista ha estallado en Wall Street. En Buenos Aires, la situación es distinta a lo que era en 1928. Ha crecido la desocupación. La prensa, encabezada por el diario Crítica, ataca violentamente a Hipólito Yrigoyen. Los ministros radicales son abucheados en actos públicos. Se producen manifestaciones estudiantiles de protesta. Otros dos generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro período de más de 50 años, en que se perdió la República, y en el que el pueblo solo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció, y en su lugar quedó un país disgregado, herido y temeroso. Uriburu asumió la presidencia 2 días después. Junto a él, en el balcón, podía verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía. Uriburu estableció una dura represión. Hubo fusilamientos y detenciones masivas. El 5 de abril de 1931 hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, los radicales derrotaron a los conservadores. Las elecciones fueron anuladas. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. Otros millones de argentinos menos afortunados cargaban en sus espaldas los efectos de la crisis económica. Cundían la desocupación, el hambre, las ollas populares. Había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera. Roberto Marcelino Ortiz, el escogido, era de origen radical, desde luego anti-yrigoyenista y muy potable para los conservadores. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. El presidente Ortiz había llegado al poder gracias al fraude. Sin embargo, parecía dispuesto a combatir ese cáncer de la vida política argentina. Por desgracia, ya estaba muy enfermo. Una diabetes que había descuidado se le agravó y quedó prácticamente ciego. Primero tuvo que delegar el mando en el vicepresidente Castillo y después, en junio de 1942, presentar su renuncia definitiva. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes había muerto Alvear. Pocos meses después murió el general Justo. Una época había terminado. Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los cadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires.
El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo y de paso contra Patrón Costas. Un nuevo poder político, el de las Fuerzas Armadas, como institución, casi como partido autónomo, se consolidaba. La población, cansada del fraude y de la corrupción, apoyó a los sublevados. Castillo cayó sin pelear. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los 2 días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de guerra de Castillo. Detrás del trono había un poder invisible. Se trataba del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que defendía la neutralidad en la guerra y que a la sombra de Ramírez pasó a ocupar cargos claves. Sin duda, quien tenía una más clara visión política de todos los integrantes del GOU era el coronel Juan Domingo Perón, que de tal modo se hizo presente en el centro de la vida argentina que no abandonaría en los 30 años siguientes. Perón gradualmente ascendió en la estructura del poder. Su amigo, el general Farrell, se convirtió primero en ministro de guerra y más tarde, el 11 de octubre de 1943, en vicepresidente. En noviembre de ese mismo año, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón, no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo. Y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Su poder no podía ser mayor. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el Estatuto del Peón de Campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. El 9 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, 2 días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en 2 la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida.
Perón se lanzó a la campaña electoral por todo el país. Su eslogan más eficaz fue «Braden o Perón». Por primera vez después de muchos años, la Argentina votó limpia y democráticamente el 24 de febrero de 1946. Perón triunfó con 1,5 millones de votos contra un poco más de 1.200.000 de la Unión Democrática. La época se caracterizó por las grandes concentraciones públicas. El 17 de octubre se convirtió en el Día de la Lealtad. En los años iniciales de su gobierno, Perón procuró construir un nuevo régimen sobre la base de este inédito apoyo de las masas trabajadoras. La economía peronista trató de favorecer a los asalariados más humildes. Se favoreció la industrialización del país, aunque se cometió el error de dejar de lado las industrias de base. La industria liviana tuvo un gran auge y las fábricas argentinas proveyeron de heladeras y cocinas a millones de obreros y empleados. Perón había prometido nacionalizar los servicios públicos. Cumplió con su palabra. Los ferrocarriles fueron comprados a los ingleses. El acto de traspaso constituyó una fiesta popular. En la crónica del peronismo, una figura merece por sí misma un largo capítulo. Eva Duarte. Después, Eva Perón. Evita para las masas obreras que la amaron y que le levantaron toscos altares en sus viviendas. La Eva para el rechazo de la clase media y de las señoras del barrio norte de Buenos Aires. De septiembre de 1947, el Congreso aprobó el voto para la mujer, y bajo la gravitación cada vez mayor de la incansable Evita, empezó a organizarse el Partido Peronista Femenino, que sería otra rama del partido en el poder. Fue ella la que creó la Fundación Eva Perón, un organismo de dinámica presencia en el campo social. Aunque la mayoría de sus fondos provenían de descuentos compulsivos de los sueldos, lo obtenido se volcó en obras importantes. Se construyeron barrios obreros, grandes policlínicos y hospitales, y cómodas colonias de vacaciones. Se levantó la ciudad infantil para niños necesitados. La fundación inauguró también hogares de tránsito para mujeres con problemas sociales, además de jardines de infantes y hogares escuelas. Evita llegó a ser, para grandes sectores populares, casi una santa. Pero en la base de esa adoración había siempre un motivo concreto: el crédito para una vivienda, una jubilación, la ayuda a un inválido o a una madre soltera. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. La vida de Evita se extinguía lentamente. El 1 de mayo pronunció su último discurso en público. El 4 de junio todavía alcanzó a acompañar a Perón mientras asumía su segunda presidencia, y hasta se mantuvo parada en el auto que lo llevaba a la Casa de Gobierno. Pero ya era el final. El 26 de julio de 1952, por la noche, la cadena nacional de radiodifusión anunció que a las 20:25 de ese día, la señora Eva Perón
jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón. Evita. La Eva. Solo tenía 33 años.